Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio más en nuestro canal. Llevo varias semanas sin compartir vídeos por motivos de trabajo y bueno, pues eso es lo que pasa cuando tienes trabajo en un despacho de verdad y tienes que intentar conjugar pues ese trabajo con tu labor como formador o como divulgador en derecho laboral y relaciones laborales. Así que bueno, hoy os quiero traer un vídeo en relación a una sentencia que hace muy poquito que se ha publicado del Tribunal Constitucional y también porque es un tema que esta semana se me ha cuestionado, se me ha preguntado mucho sobre ella en relación a un caso de una cliente que teníamos un juicio esta semana que no se ha celebrado al final porque, bueno, la empresa ha querido llegar a un acuerdo y nos ha pedido una suspensión para ver si podíamos llegar a un acuerdo, ¿no? Y parece que tiene bastante voluntad de conseguirlo. Entonces en ese procedimiento intervenía pues mi cliente, ¿no? Que reclamaba un derecho y aportaba una serie de personas como testigos, ¿no? Una compañera de trabajo y dos miembros del comité de empresa. Claro, estas personas querían también saber acerca de qué protección tenían porque iban a ir a testificar a favor de una compañera y qué represalia podrían sufrir por vía de la empresa, ¿no? Al haberse personado allí como testigos, aunque realmente después el juicio no se celebró porque finalmente hemos querido resolverlo entre nosotros, ¿no? Pues a través de un pacto, ¿no? ¿Qué repercusiones podría tener para ellos esa situación? Ya que en el juzgado nos vimos todas las partes y estaba allí el gerente y los vio a los tres, ¿no? Eran dos miembros del comité de empresa y la compañera. Entonces, bueno, yo les expliqué qué protección tenía en base a lo que vamos a explicar ahora mismo, que es el derecho que está regulado en el Estatuto de los Trabajadores, que se conoce como garantía de indemnidad, ¿vale? La garantía de indemnidad es un derecho, una protección con la que cuentan todos los trabajadores. Y este vídeo, hago aquí un inciso, no es un vídeo que está única y exclusivamente pensado para trabajadores, ¿vale? Este vídeo es un vídeo que está pensado para trabajadores y para empresarios. ¿Vale? Porque el empresario tiene que saber que si un trabajador reclama un derecho, ¿vale? De una manera determinada, que ahora vamos a explicar, o siguiendo los caminos que los tribunales han determinado, ese trabajador tiene una protección especial en base a la cual no se le va a poder despedir. O sea, un trabajador, si reclama un derecho que está en su convenio colectivo o en el Estatuto de los Trabajadores, en cualquier norma, no puede ser por ese mismo hecho, o sea, por esa reclamación que haya formulado de ese derecho, no puede ser represaliado o castigado con el despido, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la empresa intenta hacer el despido por ese motivo, pero lo disfraza y lo convierte en un despido de otro tipo. Pero claro, cuando esa causa es una causa muy flojita y realmente no se sostiene, evidentemente los tribunales no son tontos y se dan cuenta de que la causa de ese despido no es otra, sino que esa reclamación o esa demanda o esa denuncia ante la inspección de trabajo que el trabajador o la trabajadora ha puesto, ¿no? en defensa de esos derechos. Entonces, hoy comparto con esta maravillosa audiencia de nuestro canal una sentencia del Tribunal Constitucional, que es esta que está aquí, la 148/2025, que después, este es el link para ir a la sentencia, que lo voy a compartir después en la descripción, ¿no? En el resumen del episodio, en la parte inferior, en la caja de la descripción de este episodio, ahí voy a poner el link para que veáis. Es una sentencia un poquito larga, ¿vale? Pero bueno, aquí lo vamos a resumir, con lo cual, si entendéis lo que queremos compartir hoy aquí, realmente la podéis leer, evidentemente, solo a título, digamos, de un mayor abundamiento, ¿no? Pero la base de la importancia de la sentencia, o sea, lo que es el jugo, lo vamos a ver en el vídeo. Que voy a hacer un vídeo que no va a ser muy largo, ¿vale? Para que no sea un vídeo que a lo mejor os agobie ver. Entonces, vamos a explicar que básicamente la garantía de indemnidad, ya lo he dicho antes, es un derecho o una protección que tienen los trabajadores frente al despido de la empresa, justamente por haber hecho el ejercicio, ¿no? De ejercer su derecho a reclamar ese derecho. Puede ser un derecho de tipo económico, puede ser un derecho de pues, obtener una conciliación que está pidiendo, puede ser derecho a que se anule cualquier instrucción, cualquier orden que se le ha dado porque es contraria a lo mejor a la ley de prevención de riesgos laborales, etcétera. O sea, aquí ya son derechos en sentido amplio, ¿no? Entonces,
La garantía de identidad nace, ¿no?, del derecho que tenemos todas las personas, ¿no?, que trabajamos en una empresa o que trabajamos para una empresa, de ejercer lo que se llama la tutela judicial efectiva, que es el artículo 24.1 de la Constitución española, ¿vale? La tutela judicial efectiva lo que significa es a que tú puedas recabar, o sea, que tú puedas pedirle a un juez que revise, digamos, tu caso y te defienda, ¿no? O que valore si realmente lo que estás pidiendo tiene una lógica y la empresa está perjudicándote, ¿no? Entonces, el ejercicio de esa tutela judicial efectiva, o sea, el poder acudir a los tribunales para defenderte de cualquier tipo de situación en la que te veas inmerso, que consideres que te perjudica, ¿no? Y que esté, y que además sea contraria al derecho, obviamente, se hace a través, digamos, de o sea, articulado, que ese ejercicio de la tutela judicial efectiva esté, digamos, protegido por lo que se llama la garantía de indemnidad, ¿vale? Garantía de indemnidad, ya no lo voy a volver a repetir más, ¿vale? Porque no me quiero repetir mucho. Es la protección frente, digamos, a represalias de la empresa por reclamar a esa empresa un determinado derecho o una determinada cantidad de dinero o cualquier cosa que el trabajador considere que no se le está aplicando o abonando de manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que, por qué he dicho que este vídeo es importante para la empresa y para el trabajador? Porque el trabajador tiene que conocer que el ejercicio de esa defensa de esos derechos le protege para que no pueda ser despedido, con lo cual le da tranquilidad y le da seguridad. Eso abarcaría también a si llega un procedimiento judicial y trae a otros compañeros de trabajo como testigos, pues esos compañeros de trabajo, por haber también ido como testigos o a dar su versión de los hechos ante el juez, pues también los protege, ¿vale? Porque de alguna manera la tutela judicial efectiva se articula a través de esa demanda que llega al juzgado y a través de la práctica de una prueba que muchas veces va vía testigo. Entonces esos trabajadores que van como testigos, esas personas que van como testigos tienen que ir también protegidos, porque si no, entonces, claro, nadie presentaría testigos y nadie reclamaría sus derechos. Entonces, básicamente lo que hay que tener en cuenta es que como empresa, si nosotros nos dedicamos un poco a caminar por esa delgada línea roja de la ilegalidad, ¿no? Pues un poco para tensar la cuerda y ver si los trabajadores aguantan o no aguantan, reclaman o no reclaman, que sepamos que os podéis encontrar con una reclamación por parte de un trabajador o un colectivo de trabajadores que hace que esos trabajadores queden automáticamente blindados, ¿vale? Vamos a ver de qué manera quedan blindados, porque no cualquier reclamación es la que realmente constituye o hace que opere esa garantía de indemnidad, ¿vale? Los tribunales han establecido, lo he querido marcar aquí un poquito resaltado para que se vea mejor, la garantía de indemnidad en este pequeño artículo resumen que he elaborado, ¿no? Lo denomino como un escudo, ¿no? Realmente es un escudo. La garantía de indemnidad es un escudo, pero un escudo bastante grande y bastante potente, ¿no? Entonces, ese escudo se articula o empieza a funcionar a partir del momento en el que la empresa, en el que el trabajador, por ejemplo, emprende acciones judiciales. Por ejemplo, una demanda. Una demanda es el caso típico, ¿no? O sea, una vez que la demanda ya está presentada, el trabajador, si es despedido, puede invocar la garantía de indemnidad y ese despido se convierte en nulo. También cuando hay actos preparatorios que son legales y obligatorios para iniciar una acción judicial, como por ejemplo es la conciliación, ¿no? En el SEMAC, en el SMAC, como se llame en tu provincia, ¿vale? También otros actos extrajudiciales que, aunque no son obligatorios, pues estuvieran directamente encaminados a la evitación de un proceso, ¿no? Por ejemplo, como una carta formal de un abogado anunciando un futuro litigio, por ejemplo, también, ¿vale? Porque aquí de alguna manera de lo que se trata, ¿no? Y por ejemplo, yo eso es una cosa que me encanta, lo intento siempre, constantemente, yo siempre intento evitar la demanda y el conflicto que escale hasta el juzgado, ¿vale? Por ejemplo, en este caso de esta semana, presentamos la demanda y la papeleta de conciliación y le hicimos una carta a la empresa para decirle que ya todo eso se había presentado, porque la empresa después tarda unos días en recibir esas notificaciones, con lo cual no lo sabe. Cuando tú lo estás presentando, cuando estás presentando la papeleta y estás presentando la demanda, la empresa no lo sabe de manera automática, tarda unos días en comunicárselo. Entonces, se le aportaron los justificantes, tanto de la presentación de la demanda como de la papeleta de conciliación, para decir, oye, que nuestra idea es intentar negociar, a ver si de alguna manera podemos llegar a un entendimiento y evitamos esto, porque mucho tiempo que va a pasar
y al final, pues puede ser que incluso nos llevemos una sorpresa con la sentencia, ¿no? Cualquiera de las partes, por eso siempre en laboral es interesante negociar, ¿no? Entonces, y siempre ha sido así. Entonces, salvo que haya partes que estén muy enquistadas y bueno, y haya mucho orgullo y ego por medio, lo normal es que siempre se llegue a un acuerdo, o por lo menos en los juzgados nos presionan a que lleguemos a un acuerdo. Entonces, el acudir a un abogado para que escriba una carta o se ponga en contacto con la empresa y haya, evidentemente, una prueba fehaciente de que se ha presentado un escrito a través de un abogado o lo que sea, y es por email o por burofax o lo que sea, y se ve claramente que el origen, digamos, de ese burofax o de esa comunicación era justamente conseguir esa tutela, ¿no? Esa tutela de ese derecho, pero no llegando al tribunal, sino pidiéndole a la empresa, oye, reconsidera tu postura, pues eso también te protegería, ¿vale? Y por supuesto también las denuncias ante la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, ¿vale? Toda, una vez que se presenta, ¿no? Esa denuncia, ya también el trabajador goza de esa protección. ¿Qué pasa? Que hasta ahora el acudir al comité de empresa no era algo que se hubiera contemplado como que también activaba ese escudo protector, ¿vale? Y esta sentencia del Tribunal Constitucional lo que hace es decir que ya que el trabajador, ¿no? Si en su empresa hay un comité de empresa o representantes de los trabajadores que son los que tienen que velar, ¿no? Ya que el estatuto así lo ha establecido, ¿no? Y la ley orgánica de libertad sindical tienen que velar por el cumplimiento de esos derechos, del convenio, etcétera. O sea, si ese trabajador o esa trabajadora articula una reclamación en base a acudir a sus representantes del comité y estos son los que intermedian o median con la empresa, pues para ver si se puede llegar a una resolución y tal, evitando obviamente, el tener que ir al juzgado, pues también parece que tendría toda la lógica del mundo que estuviese también ese acto de reclamación vía comité de empresa, estuviese también protegido, ¿no? O, digamos, empezar a articularse o a funcionar este escudo que hemos dicho de la garantía de indemnidad si acudíamos a ellos, ¿no? Pues ¿qué pasa? Que esto hasta ahora pues no estaba tan claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a raíz de la denuncia, ¿no? De la demanda de este señor, de Luis Manuel Castro Amador, que trabajaba con la empresa Elecnor en Gran Canaria, pues se ha conseguido pues, un fallo del Tribunal Constitucional que pues, ha añadido, digamos, un componente más a ese escudo para hacerlo todavía más grande, ¿no? Y es en base a todas estas reclamaciones o a todos estos actos, añadimos ahora el de que es posible, ¿no? Acudir a tu comité de empresa para que también goces de esa garantía de indemnidad. ¿Qué pasa? Pues, ¿qué pasaba aquí? ¿Qué le pasó a este buen hombre, a don Luis Manuel? Pues Luis Manuel, la empresa le comunicó que tenía que hacer una guardia que inicialmente tenía programada en Gran Canaria, se la trasladó a Lanzarote, que es otra isla. Entonces, él entendía que, bueno, por los plazos, por su situación, por lo que fuera, esta situación, ¿no? Pues era algo que le perjudicaba y que iba a contradecir, pues posiblemente el sistema que ya tenía instaurado él de guardias, de horas de trabajo, de desplazamientos, etcétera. ¿Qué pasó? Que él sabía que si iba al juzgado o al SEMA y tal, pues esto podía tardar muchísimo. Evidentemente, claro que tarda, siempre si acude a los tribunales y al SEMA esto tarda, porque ya hemos dicho que primero que la empresa tiene que notificárselo, le van a dar una citación en una fecha determinada, que siempre va a ser muy tarde con respecto a la situación que el trabajador está reclamando, ¿no? A la protección. Y evidentemente, pues dijo, bueno, si lo hago a través del comité de empresa y media, pues quizás pueda conseguir una resolución favorable a mí sin tener que acudir a esos tribunales y que sea de una manera mucho más rápida. ¿Qué pasa? Pues que fue así, realmente, ¿no? Fue así, el presidente del comité de empresa me dio y consiguió pues que esa guardia o esa instrucción que le habían dado, pues la empresa desistiera de ella. Pero la empresa al poco digamos, decidió, mejor dicho, a veces hablo demasiado coloquial, pero claro, es que estos vídeos no son para dar una clase en un claustro, ¿vale? Esto son vídeos con carácter, digamos, divulgativo, para formar, ¿no? Entonces, voy a utilizar siempre un lenguaje lo más accesible posible. Voy a hablar desde el punto de vista coloquial, porque si no, entonces la gente no va a entender. Entonces, ¿qué pasa? Que la empresa dice, oye,
pues muy bien, o sea, tú acudes al comité de empresa, pero oye, ¿cómo va a ser que tú ahora yo te digo que te voy a mandar a Lanzarote y ahora me dices que no? Pues te voy a despedir, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la empresa lógicamente sabía que no podía articular el despido en base a esa reclamación que había hecho. No es que no lo supiera, sino que entendía que, hombre, que no parecía que fuera algo, digamos, muy bien visto, ¿no? Desde el punto de vista de la legalidad, aunque realmente no estuviese, digamos, esa garantía de indemnidad, digamos, de manera jurisprudencial, ¿no? O doctrinal, no estuviera ya, digamos, instaurada también por una reclamación vía comité de empresa, no parece que tuviera mucho sentido, ¿no? Yo, desde luego, como abogado de la empresa, no lo hubiera recomendado nunca en la vida que lo articulara en base a esa causa, porque yo entiendo que no tiene lógica y que iba a pasar algo, pues como lo que pasó, evidentemente, ¿no? Que el Tribunal Constitucional, en amparo, porque lógicamente el trabajador, al alegar, ¿no? Que se ha vulnerado el artículo 24.1 de la Constitución, evidentemente acciona por derechos fundamentales y puede ir en recurso de amparo al Constitucional, evidentemente, ¿no? Por la importancia de este artículo 24 de la Constitución. ¿Y qué pasa? Pues lógicamente que la empresa que alegó, ¿no? Que la causa era una resolución de un contrato que tenía con Endesa, ¿no? Endesa sería su cliente, y dijo que, bueno, pues como ya no tenían ese contrato y tal, porque realmente no tenía mucho sentido que el trabajador siguiese y tal, y bueno, pues que lo despedían, ¿vale? Entonces, claro, el trabajador dijo claramente, mira, esto no se sostiene, realmente lo que aquí pasa es que tú me quieres despedir, pues porque yo te he hecho esa reclamación a través del comité, y ahora pues como ya has visto que yo le he mostrado el camino al resto de los compañeros y que además te he puesto un poco cortapisas en lo que se refiere a lo que puedes y no puedes hacer, porque, a ver, yo entiendo que a nivel operativo muchas veces las empresas tienen que actuar rápido y tal, pero siempre con los límites de la legalidad y con el acuerdo del trabajador, siempre que lo que se le esté pidiendo no esté, digamos, ya muy en la línea, digamos, de la legalidad. O sea, si el trabajador acepta, conociendo todo y tal, y sabe y se le compensa adecuadamente y él quiere por su propia voluntad hacerlo, oye, magnífico, ¿vale? Al final las relaciones laborales son acuerdos, no dejan de ser acuerdos, pero si el trabajador te está diciendo que no y ves que tiene base para que ese no sea un no mayúsculo, pues empeñarse en eso es un poco loco. Entonces, realmente la empresa evidentemente fue bastante torpe porque no consiguió, a través de esta causa de que había perdido el contrato con Endesa, explicarlo bien para que el juez lo entendiera. De hecho, en instancia vemos que en el juzgado de lo social, el juez le dio la razón a Luis. En el TSJ, me imagino que evidentemente es porque la empresa reclamó, pues se le dio la razón a la empresa. Y el trabajador es curioso porque además, mira, el TSJ lo que dice, argumentó que la garantía de indemnidad no puede extenderse a las reclamaciones del trabajador ante la empresa ni a meras quejas extrajudiciales dirigidas a la representación legal de los trabajadores, y declaró el despido improcedente, ¿vale? Pero no lo declaró nulo, ¿vale? Porque consideraba que, bueno, sí, que había reclamado, que tal, que no se había quedado posiblemente bien acreditada esa causa y que por tanto era improcedente. Pero bueno, al final era lo que la empresa quería, que se fuera y ya está, ¿no? Pagarle, pues, a ellos. Normalmente la empresa siempre asume que cuando hay un despido, si la causa no está muy bien atada, pues siempre hay que pagar dinero. Con lo cual esos eran los planes que seguramente la empresa tenía, ¿no? ¿Qué pasa? Que él no se quedó conforme. Él dijo, no, 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 vamos a ver, no es improcedente, tiene que ser nulo porque se vulnera mi derecho a la tutela judicial efectiva, porque se me represalia, se me castiga porque he ido a hablar con el comité de empresa. ¿Y qué pasa? Que el Tribunal Constitucional así lo entiende, ¿vale? ¿Y cómo lo explica? Lo explica pues en estos 4 puntos, ¿no? El Tribunal Constitucional dice que las reclamaciones a la representación legal de los trabajadores deben recibir también esa protección constitucional por varias razones. En la protección constitucional nos estamos refiriendo al artículo 24.1 que hemos dicho, a la tutela judicial efectiva, ¿vale? Ese es un artículo de la Constitución. Entonces necesita ser protegido, lógicamente, ¿no? Ese artículo, porque parece que la Constitución es algo como una declaración, digamos, de cómo tiene que ser el ordenamiento jurídico, las relaciones, ¿no? De los ciudadanos con la administración, entre ellos, etcétera. Pero no, vamos a ver, esos derechos son aplicables, me refiero. Son muy aplicables, lo que pasa es que después, evidentemente, necesitan un desarrollo legal
y se articulan pues, reales decretos, reglamentos, todo, ¿no? Todo lo que son textos normativos, pues para que esos derechos pues, estén bien, ¿no? Bien desarrollados y sepamos cuándo se vulneran y no, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? Que lógicamente que si el Estatuto de los Trabajadores le ha otorgado a esos representantes, digamos, de los trabajadores, a ese comité de empresa, ¿no? Pues la competencia para poder vigilar el cumplimiento de esas normas laborales, de los pactos y tal, y que también pueden accionar contra el empresario, o sea, que también pueden presentar demandas, etcétera, pues parece que el hecho de acudir a ellos y que son los intermediarios para negociar, parece que usar digamos, esa vía que está tasada legalmente en el artículo 64 del estatuto, pues parece que tiene, digamos, le da una base importante al fallo, ¿no? También ha considerado que esa reclamación ante el comité de empresa tiene también digamos, la finalidad de evitar el procedimiento judicial, ¿no? Ya hemos dicho que todas aquellas acciones que también eviten el procedimiento judicial, pues también están dentro de lo que podrían ser acciones que te protegen, ¿no? Entonces, están haciendo, digamos, un paralelismo. Entonces, acudir aquí y lo que nosotros ya teníamos establecido, a ver si esto es comparable o no es comparable. Y nos damos cuenta de que sí, ¿vale? Que hay una conexión directa con lo que es la tutela judicial y, y que el decirle a un trabajador o a unos trabajadores que si acuden a su comité de empresa para defender una serie de hechos y reclamaciones, no los va a proteger. Entonces, de alguna manera, lo que deja al comité de empresa en una situación en la que ¿para qué sirve entonces el comité de empresa? ¿No? Es una chorrada. Pues entonces, básicamente, esta sentencia, que yo la considero que es muy interesante y que además pues nos ayuda a darle un poco de fuerza y contenido a este vídeo, lo que viene a decir es eso, porque existe una serie de protecciones, un escudo, que se llama la garantía de indemnidad, que se regula en el Estatuto de los Trabajadores, que protege al trabajador por esas reclamaciones que presenta frente a la empresa y que hace que si acude pues, a un abogado, a la inspección de trabajo, presenta una demanda directamente para reclamar que le deben 2.000 euros o que no le han respetado su derecho conciliatorio, pues que la empresa diga, sí, o sea que ahora te vas a poner tonto y me vas a ir al juzgado, pues te despido y fuera, y así ya me quito el problema. Pues entonces esto hay que tenerlo en cuenta y hay que evitar torpezas desde el punto de vista de la empresa de este tipo y sobre todo entender que el trabajador tiene muy fácil acudir al SEMAR o acudir a un sindicato o directamente si ya tenéis comité de empresa, pues imaginaos ya la situación digamos, de protección máxima que tiene el trabajador. Entonces, bueno, sirva este vídeo breve para que quede bien esto aclarado y dé luz y claridad tanto al trabajador como a la empresa, ¿vale? Así que bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Voy a dejaros en la descripción el enlace para que si queréis podáis leer la sentencia. Y nada, me despido hasta un próximo vídeo. Espero que todo os vaya muy bien. Si tenéis dudas, cualquier cosa, comentarios sobre este vídeo o cualquiera de los que tenemos publicado en el canal, podéis hacerlo a través de los medios que también en la descripción del episodio tenéis, o bien hacer un comentario, ¿vale? Así que bueno, me despido ya sin más. Un vídeo breve, creo que lo hemos conseguido, un vídeo cortito. Venga, un saludito para todos.